Bien chicos, bienvenidos a este otro nuevo video quizzes del curso de estadística. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de gráficos estadísticos. Muy bien, empezamos hablándoles un poquito de la importancia en la vida diaria de los gráficos estadísticos, ¿no? ¿Cuál es la importancia? ¿Para qué sirve en nuestra vida diaria? Bien, los gráficos estadísticos son muy importantes porque permiten a las personas interpretar los resultados obtenidos, ¿sí?, en un estudio estadístico de una manera más entendible, más amigable e interesante, ¿no? Ya que presenta la información de una forma amena, ¿no? Colorida, toma diferentes formas, figuras, ¿no? Presenta la información de una forma así, más vistosa, más sencilla. Toda esa información numérica que nosotros colocamos en la tabla de distribución de frecuencias, ¿sí? Nosotros ya hemos aprendido a hacer tablas de distribución de frecuencias cuando nosotros recolectamos datos, donde se organizan y ordenan esos datos en la tabla, ¿verdad? Pero las tablas suelen ser un poquito más aburridas, hay que tener conocimientos previos de cómo elaborar y cómo interpretar una tabla de frecuencias, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera podemos hacer esa interpretación más sencilla para cualquier público o para el público en general, tenga o no tenga conocimientos estadísticos? Es a través de un gráfico, ¿ya? A través de los gráficos estadísticos. Y obviamente estos gráficos representan a los datos estadísticos de forma proporcional, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo así. Ahora, el uso de estos gráficos varía según la cantidad de datos que se desee mostrar. Entre menos cantidad de datos, mejor será la utilidad de ellos. Obviamente, pues, ¿no? Porque los datos nosotros los vamos a representar de forma gráfica. Entonces, si son muchos datos, van a haber muchos gráficos. Entonces, ahí ya no va a ser muy idóneo que digamos, ¿no? Ahora, estos gráficos estadísticos son muy utilizados en todos los campos profesionales, ¿no? En nuestra vida diaria y también en los campos profesionales como la mercadotecnia, la contabilidad, el control de calidad, ventas, marketing, otras actividades como estudios de consumidores, análisis en los resultados de los deportes, administradores de instituciones, en la educación, organismos políticos, médicos y por otras personas que intervienen en la toma de decisiones. Es decir, como ya les había explicado yo, la importancia de la estadística es porque nos permiten tomar decisiones muy importantes, por ejemplo en el caso del COVID, ¿verdad? Era necesario todos los días mostrar las estadísticas sobre el avance de esta enfermedad, de este virus, para tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, si se aumentaban los muertos, pues las cuarentenas también se seguían ampliando, ¿verdad? Entonces, la estadística sirve para eso. Por lo tanto, el gráfico estadístico está pues amarrado y relacionado a los datos estadísticos. Ahora, ¿cómo podemos hacer los datos estadísticos? Se pueden hacer pues a mano, los puedo dibujar, o también puedo utilizar herramientas tecnológicas o herramientas informáticas. Una de ellas, por ejemplo, es el Excel, que vamos a ver cómo hacer estos gráficos estadísticos en Excel. Yo les voy a explicar ahora cómo hacer los gráficos estadísticos en Excel y en mano. Bien, entonces a ver, empezamos mencionando qué es un gráfico estadístico. ¿Qué son los gráficos estadísticos? Un gráfico estadístico viene a ser la representación gráfica de los datos estadísticos recolectados y ordenados en una tabla de frecuencias, ¿verdad? ¿Cómo yo hago esta representación? Utilizando recursos visuales, ¿no? Que pueden ser a través de líneas,
pueden ser a través de barras, pueden ser a través de símbolos, etcétera, ¿verdad? Por eso lo vamos a representar utilizando una serie de recursos como los pictogramas, por ejemplo, que puedo utilizar dibujitos, o como un gráfico de barras, utilizo barras o rectángulos, o gráfico de líneas a través de líneas, un gráfico circular a través de un sector circular, ¿correcto? Ahora, ¿con qué finalidad? Para que se manifieste visualmente la relación matemática o la correlación estadística que guardan entre sí. Es decir, esos recursos, esos símbolos que yo voy a utilizar para representar los datos estadísticos van a ser proporcionales a los datos estadísticos. Por eso se menciona que guardan una correlación estadística entre sí. Estos gráficos estadísticos se utilizan muchos, como ya les había mencionado, en todos los campos, como en ingeniería, medicina, economía, entre otros. En esta ocasión vamos a estudiar los gráficos estadísticos utilizados para representar datos estadísticos de poca variabilidad. Es decir, para los datos o para las variables de tipo cualitativo o de tipo cuantitativo discreto, ¿sí? Es decir, vamos a utilizar los gráficos que acompañan o que van a acompañar a las tablas de distribución de frecuencias normales, ¿no? Las que no se agrupan en intervalos. Recordemos un poquito la clase de tabla de distribución de frecuencias en intervalos, que es el último tema que hemos visto. Cuando agrupábamos en intervalos los datos, cuando había mucha variabilidad, ¿verdad? O cuando las variables eran cuantitativas continuas, ¿ya? Entonces, para ese tipo de casos o ese tipo de gráfico, ese tipo de tabla, de frecuencias agrupados en intervalos, no. Vamos a aprender a hacer y analizar gráficos estadísticos para la otro tipo de tabla de frecuencias que hicimos primero, las que no se agrupaban en intervalos, es decir, para los datos que son de poca variabilidad, que pueden ser cuantitativos discretos o cualitativos, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles son esos gráficos estadísticos que vamos entonces que sirven para representar datos de poca variabilidad o los de tipo cualitativo o cuantitativo discreto? Son estos, ¿verdad? Son los gráficos de barra, los gráficos circulares y los gráficos de línea. Vamos a aprender esos tipos de gráficos estadísticos, cómo elaborarlos y sobre todo cómo interpretarlos. Comenzamos hablando del gráfico de barras. El gráfico de barras, ustedes ven a continuación, así está, sin esta forma. Puede ser vertical o puede ser horizontal. Ahora, cuando yo voy a utilizar este tipo de gráfico de barras, dice que es especialmente útil para mostrar datos de cualquier nivel, es decir, datos de cualquier tipo. O sea, puede ser cualitativa nominal, o ordinal, o cuantitativa discreta, o cuantitativa continua. O sea, sirve para representar cualquier tipo de datos para cualquier tipo de variable estadística. Por eso dice datos de cualquier nivel de medición, es decir, pueden ser datos de tipo de variable cualitativa o cuantitativa, ¿ya? ¿Y cómo estos se representan? Pues mediante barras rectangulares, ¿no? Cuyas longitudes son proporcionales a los valores, es decir, a los datos que representan, ¿ya? Estos pueden ser verticales u horizontales. Entonces tenemos acá, ¿no? Está mostrando la imagen estos dos tipos de gráficos. Tenemos acá el de vertical y horizontal. Ahora, ¿en qué casos yo voy a utilizar un gráfico de barra vertical y un gráfico de barra horizontal? Bueno, los puedo utilizar como yo desee, pero por ejemplo el gráfico de barras vertical, ¿ya? Sirve, digamos, se acomoda más para variables cualitativas, ¿ya? Y donde yo quiero saber, por ejemplo, cuál es el dato mayor o el dato menor, ¿no? Cuál es el dato máximo y cuál es el dato mínimo, por ejemplo, ¿no? O la mayor frecuencia y la menor frecuencia. En el caso de los gráficos de barras horizontales,
sirven principalmente cuando yo quiero comparar entre un dato y otro. Por ejemplo, cuánto un dato es más que el otro, es decir, es el doble, es el triple, es la mitad, es la cuarta parte, ¿no? Cuando quiero hacer comparación entre los datos, ¿ya? Entonces, para eso aplica los gráficos horizontales. Y los verticales, si yo quiero saber el mayor y el menor, ¿ya? Pero en todo caso puedo hacer ambos para cualquiera de los casos. Pero si quiero yo, por ejemplo, visualizar simplemente el mayor y el menor, hago de frente un gráfico de barra vertical. Pero si quiero comparar un dato cuánto más excede al otro, entonces hago un gráfico de barra horizontal. ¿Cuál es la diferencia entre un gráfico de barra vertical y un gráfico de barra horizontal? La posición de la frecuencia y de la variable estadística, ¿no? En un gráfico de barra vertical, en el eje Y se colocan las frecuencias y en el eje X se coloca la variable. Eso dice acá, ¿no? En un gráfico de barra vertical, la altura de la barra, ¿sí?, va a representar y va a ser proporcional a la frecuencia del dato o de la variable estadística, ¿ya? Entonces, en el eje Y van a ir la frecuencia absoluta, y en el eje X va a ir la variable o el dato estadístico, ¿ya? Y obviamente pues los tamaños que van a tener, o las alturas que van a tener las barras, van a ser proporcionales a la frecuencia, ¿no? O sea, si ese dato tiene una mayor frecuencia, entonces la barra va a ser bien larga, bien alta. Pero si es una frecuencia pequeña, la altura de la barra va a ser más pequeña, ¿ya? Ahora, en el caso de un gráfico de barras horizontal es al contrario. En el eje Y va la variable estadística y en el eje X va la frecuencia. Por lo tanto, en un gráfico de barra horizontal, el ancho de la barra, ¿sí?, va a representar a la frecuencia y obviamente va a ser proporcional a la frecuencia. Si es una frecuencia pequeña, pues el ancho de mi barra va a ser pequeño. Si es una frecuencia mayor, va a ser un ancho más grande, ¿ya? Vamos a ver unos ejemplos. tenemos este gráfico de barras vertical que representa el cultivo, ¿sí?, en una ciudad que se llama Santa Leticia. Cultivos, los tipos de cultivo en Santa Leticia. Por ejemplo, tenemos acá, miren, fácilmente con este gráfico de barras vertical yo puedo observar cuál es el cultivo que más se cultiva, ¿no? Cuál es el tipo de producto que más se cultiva, pues directamente vemos que es las papas. Y cuál es el tipo de cultivo que menos se cultiva en Santa Leticia, es el café, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, ¿cuánto de papa se cultiva? Dice, este viene a ser número de personas que lo siembran. Ya está. No es el tipo de cultivo, bueno, son número de personas que cultivan estos tipos de cultivos. En el caso de la papa, pues son 12 personas que se le asignan para cultivar la papa. O sea, más personas se asignan para cultivar papa y menos personas se asignan para cultivar café. Será pues una persona, no más, ¿no? Y obviamente si pongo solo una persona a cultivar café, quiere decir que obviamente la producción y el cultivo de café va a ser poco. El cultivo de papa debe ser mayor, por eso que lo asignan a la Ahora, la misma información se puede representar también en un gráfico de barra horizontal, ¿sí? Vemos acá en este gráfico de barra vertical, en el eje X, este es el eje X, el que es horizontal, está variable, está el estadístico, y en el eje vertical está la frecuencia. En cambio, en un gráfico de barras horizontal, en el eje Y la variable y en el eje X la frecuencia. ¿Cómo puedo hacer la interpretación? Ya lo habíamos dicho, ¿no? La mayor cantidad de número de personas siembran papa en Santa Leticia. La menor cantidad de número de personas siembran café en Santa Leticia. Eso es de acuerdo al análisis del tipo de gráfico de barra vertical. En otro que podría yo decir, la cantidad de número de personas que siembran mora o arveja son 10. Recuerden que cuando ustedes vean ejercicios así, la palabra O significa sumar.
tengo que sumar cuánto siembran mora más los que siembran arveja. Entonces mora son 6, arveja 4, ¿cómo podría yo analizar esta tabla de frecuencias, ese gráfico de barras horizontales? Acuérdense que el gráfico de barra horizontal sirve para comparar, entonces si me lo presentan así, entonces voy a hacer una interpretación comparando, ¿verdad? Porque yo puedo decir, por ejemplo, que el número de personas que siembran frijol, que son 10, exceden 4 al número de personas que siembran mora, que son 6. 10 menos 6, 4. ¿Ves? Para eso sirve el gráfico de barra horizontal, si es que quiero comparar. Obviamente pues veo que el ancho de la barra del frijol es más ancho que la barra de mora. Este tipo de gráficos sirve para comparar, pues estoy comparando cuánto excede uno más que el otro. O puedo decir que el número de personas que siembran papa es el doble al número de personas. Para eso me permite, el diagrama de barra horizontal me permite visualizar eso, ¿no? ¿Qué tanto un dato es más o menos que el otro? En cambio, un gráfico de barras vertical me permite identificar pues cuál es el mayor, cuál es el menor, o pues también para ambos casos me podría servir para saber cuánto corresponde a cada barra, ¿no? ¿Cuántos cultivan frijol? 10. ¿Por cuántos cultivan café? 1. ¿Cuántos cultivan arveja? 4. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿de qué forma se construye un gráfico de barra vertical? Muy bien, ¿ya? Pero antes de poder yo construir un gráfico de barras, lo primero que tengo que es tener mi tabla de frecuencias. Listo, mi tabla de frecuencias con mis datos ya ordenados. En este caso, bueno, no voy a necesitar toda la tabla de frecuencia completa, pero sí voy a necesitar la frecuencia absoluta. Entonces tengo que tener mi tabla de frecuencia absoluta, donde esté pues la variable estadística y la frecuencia absoluta. Por ejemplo, tenemos acá la tabla de frecuencia de las preferencias de platos de comida y de producción. Tenemos acá, por ejemplo, que el ceviche es el plato que prefieren 200 personas, 180 personas prefieren pollo a la brasa, 130 personas arroz con pollo y 90 personas prefieren chao. Muy bien, entonces cuando yo ya tengo mi tabla de frecuencias ya terminada, con mis datos organizados y ordenados, puedo proceder a construir mi gráfico de barra vertical. Entonces lo primero que vamos a hacer, voy a construir este gráfico de barra vertical. Siempre, por ejemplo, ¿para qué lo construiría, no? Por ejemplo, si quiero visualizar cuál es el plato más preferido y cuál es el plato menos preferido. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bien, vamos a utilizar los ejes del plano cartesiano, ¿ya? Entonces tenemos que trazar nuestro eje horizontal, que viene a ser el eje X o el eje de las ordenadas, y luego trazo mi eje vertical o el eje Y o el eje de las ordenadas, ¿no? Entonces habíamos dicho que un gráfico de barra vertical en el eje X, en el eje horizontal, voy a colocar la variable estadística, los datos estadísticos. ¿Cuál es? El tipo de plato. Entonces los tipos de platos van a ir aquí. Y aquí va la frecuencia, que viene a ser el número de versos. Entonces tipo de plato en el eje horizontal y el número de personas o comensales en el eje vertical. Ahora, aquí en el eje vertical voy a colocar las escalas, ¿ya? De acuerdo pues a las frecuencias que tengo. Entonces me dice que el ceviche son 200, pollo a la brasa son 180, arroz con pollo 130, chaufa 150. Todos son números pares y casi en la mayoría todos son múltiplos de 10, ¿verdad? 200 entre 10 es 20, 180 entre 10 es 18, 130 entre 10 es 13, 90. Entonces, todos son, digamos, múltiplos de 10 o son divisibles de 10. ¿Eso qué significa? Que yo voy a hacer escalas de 10 en 10, ¿ya? No voy a colocar de 1 en 1, no voy a colocar 0, 1, 2, 3,
200, tendría que hacer 200 rayitas, ¿verdad? Entonces tengo que hacer, las escalas vienen a ser mis rayitas, entonces voy a hacer estas rayitas o escalas. Voy a tratar de colocar la menor cantidad de rayitas para no utilizar mucho espacio, porque si no necesitaría un papel inmenso. Entonces voy a tratar de hacer la menor cantidad de rayitas o escalas, pero van a ser en función a los datos, en función de que sean divisibles, ¿no? O que sean los datos que estén más cercanos a estos valores. Entonces si avanzamos de 10 en 10, sí cumple, porque tenemos que 0 va en la intersección, 10, 20, 30, 40, 50, 60, hasta el 200, ¿verdad? Entonces ahí sí tengo el 200, miren, ¿eh? El 180 también va a estar acá, el 130 también y el 90 también. Entonces por eso lo puedo hacer. O lo podré hacer de 5 en 5, no lo podría hacer de 20 en 20 porque 90 no es divisible entre 20, ¿no? Entonces por ahí sería 80, podría también hacerlo de 20 en 20, del 80 me pasaría al 100 y ya más o menos tantearía dónde estaría el 90. Del 100 al 120, del 120 al 140, entonces tantearía del 120 al 140 dónde estaría el 130. También podría haberlo hecho de 20 en 20, ¿no? También lo pude haber hecho de 50 en 50. ¿Sí? La idea es utilizar la menor cantidad de rayitas y que yo pueda ubicar lo más exacto posible el valor para que el gráfico o el tamaño de la barra sea lo más exacto y proporcional a los datos que me dan en la tabla de frecuencias. Entonces aquí hacemos de 10 en 10 las escalas. Tengo las escalas, entonces yo voy a poder ya graficar las barras, ¿no? Obviamente recordemos que en un gráfico de barras vertical la altura de la barra va a ser proporcional a la frecuencia absoluta. Entonces vamos a hacer la barra del ceviche y va a tener una altura de 200, ¿no? Entonces todo esto va a ser el tamaño. Entonces abajo va el ceviche, el variable, y hacemos toda la altura hasta el 200. ¿Ya? El ancho de mi barra puede ser la que yo desee, la que me parezca más conveniente a mí. Pero lo que sí tengo que tener en cuenta es que todos mis barras tienen que tener el mismo ancho y que también cada barra tenga la misma distancia de separación. Entonces ya tenemos el ceviche. Ahora voy a representar el dato de pollo a la brasa. El rectángulo va a tener una altura de 180. O sea, hasta aquí va a tener la altura de mi rectángulo. Pollo a la brasa y listo. ¿Ya? Como ustedes verán, como cada dato es distinto, el ceviche es diferente al pollo a la brasa, el pollo a la brasa es diferente al arroz con pollo, entonces las voy a colorear de diferente color, de preferencia. Siguiente dato, arroz con pollo va a tener una altura de 130, o sea, aproximadamente por acá. Y ve. Y el último que es chaufa, que tiene una altura de 90, más o menos. Esos son todos los datos o variable estadística, y como ustedes se pueden dar cuenta, las barras son proporcionales a las frecuencias. El ceviche es ese que tiene mayor frecuencia que los demás, por lo tanto es la barra más grande. El chaufa es la menor frecuencia de todos los demás, por lo tanto el tamaño o la altura de su barra es más chica. ¿Ya? Entonces ahí tengo ya mi gráfico de barras y puedo proceder a hacer el análisis y interpretación. ¿Qué análisis e interpretación podría decir ahí? Bueno, ¿cuál es el plato típico que más prefieren y menos prefieren los comensales, ¿no? Para eso sirve básicamente la segunda barra vertical. Entonces decimos que el ceviche es el plato típico que más prefieren los comensales y el chaufa es el plato que menos prefieren los comensales. ¿Bien? Entonces es muy fácil hacer un gráfico de barra vertical. Vamos a ver cómo se hace un gráfico de barra horizontal, que es lo contrario, ¿verdad? Los ejes se intercambian. Para eso también tengo que tener mi tabla de frecuencia ya lista, con los datos ya organizados y ordenados ahí. Si es que no tengo mis datos, si tengo un ejercicio o un problema y no me dan los datos ordenados en la tabla, lo tengo que hacer. Hago mi tabla primero y luego construyo mi gráfico.
Aquí ya me lo están dando, entonces puedo proceder ya a hacer el gráfico de barra horizontal. Por ejemplo, si es que quiero visualizar en cuánto excede la preferencia, ¿sí?, entre cada uno de los platos, chicos. O sea, cuánto más prefieren ceviche de pollo a la brasa, o cuánto más prefieren pollo a la brasa de chaufa, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a construir el gráfico de barras horizontales. Entonces, también para eso tengo que trazar mis ejes, mi eje vertical y mi eje horizontal. En el caso del gráfico de barra horizontal, pues es al contrario, ¿no? En el eje Y va la variable estadística y en el eje X va las frecuencias absolutas. Igual aquí también escogí la misma escala de 10 en 10. Podríamos haberlo hecho de 5 en 5, pero si hubiese hecho de 5 en 5 se tendría más largo, ¿no? O podría haber hecho de 15 en 15, podría haber hecho de 20 en 20. Eso lo elijo. Lo eligen cada uno de ustedes, dependiendo también del tamaño o espacio que tengan para hacer su gráfico. Recuerden que para el examen me tienen que traer regla y tienen que estar así. Les voy a poner una cuadrícula para que puedan dibujar su gráfico. Y tienen que respetarse todos los requisitos de un gráfico. El mismo ancho de las barras y tienen que tener la misma distancia de separación, con regla y con colores. Muy bien. Entonces ya colocamos las escalas, entonces voy a colocar la barra horizontal del ceviche, que va a tener un ancho de 200, o sea, de aquí hasta aquí. Entonces colocamos en el eje Y, vamos a empezar por el chaufa, ¿ok? Entonces es 90, aquí ven, el ancho de la barra que representa el dato chaufa es de 90. El otro dato es el arroz con pollo, el ancho de su barra va a tener 130. O sea, más o menos por aquí me queda. ¿Bien? Siguiente, la barra del pollo a la brasa va a tener un ancho de 180, por aquí. Y finalmente el ceviche, que va a tener un ancho de 200. Como verán, todas las barras tienen el mismo ancho. Y bueno, aquí, si son observadores dirán, pero la distancia entre estas dos barras no es la misma que entre estas dos barras, ¿verdad? Acá hay más, están más separadas y acá están más juntas, claro, porque yo no tengo una hoja cuadriculada. Eso es más fácil si lo hago en una hoja cuadriculada, ¿verdad? O bueno, para eso ustedes van a tener regla u hoja cuadriculada, pero me tiene que tener la misma distancia. Listo, ya tenemos entonces aquí el número de comensales. Abajo está el número de comensales y en el eje vertical el tipo de plato. Ahora sí podemos hacer el análisis y la interpretación. Entonces aquí, ¿en cuánto excede, por ejemplo, el plato de pollo a la brasa al plato chaufa o al arroz con pollo, ¿no? Recuerden que lo es suma. Entonces, a ver, o vamos a separarlo. ¿Cuánto excede el plato de pollo a la brasa al chaufa? Entonces, pollo a la brasa, chaufa. Entonces acá vemos que es 90, acá y el pollo a la brasa es 180 y el chaufa 90. Entonces sabemos que 90 es 90 y 180. Entonces yo digo que el pollo a la brasa excede en el doble al chaufa. O podría haber dicho así, ¿no? El chaufa, no, pero me preguntaba cuánto excede el pollo a la brasa. Entonces excede en el doble, ¿ya? Y si quiero comparar el pollo a la brasa con el arroz con pollo, el arroz con pollo es 130 y el pollo a la brasa es 180, perdón. Entonces, si comparamos cuánto representa 130 y 180, pues puedo decir que es las 2/3 partes. Por lo tanto, yo digo que el pollo a la brasa excede en 1/3 parte a la brasa. ¿Ya? Entonces, por ahí se me pide eso, ¿no? Como porcentaje también lo podría hacer. Y listo, ¿no? Es así de fácil y de sencillo como yo elaboro horizontal. Ahora, ¿de qué forma lo hago en Excel? Entonces aquí les voy a explicar. Vamos a abrir un archivo en Excel. Bien, chicos, entonces lo que van a hacer ustedes, van a abrir una pestaña, un archivo de Excel, ¿ya?
¿ya? Y bueno, van a elegir una hoja. Acá, bueno, esta hoja ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Le he puesto gráfico de barra vertical porque aquí voy a graficar el gráfico de barra vertical, y en la otra hoja vamos a graficar el gráfico de barra horizontal. Entonces nos daban como dato esta tabla. Entonces lo que yo tengo que hacer en Excel es la tabla, ¿ya? Entonces vamos a hacer la tabla. Aquí están las columnas, todo lo que es vertical son las columnas y lo que es horizontal son las filas. Entonces aquí vamos a poner la variable que es el tipo de plato. Voy a darle doble clic para que se ajuste a toda la palabra. Y aquí vamos a poner la frecuencia, que es el número de personas. Entonces tal cual voy a crear mi tablita. ¿Ya? Entonces aquí un negrito para diferenciar. Es el encabezado. Entonces aquí, ¿cuál es el tipo de plato? Ceviche, pollo a la brasa, arroz con pollo y chao. Y las frecuencias son 280, 130, 90. Listo. Entonces aquí voy a ponerle bordes, un colorcito y listo. Entonces ya tengo mi variable estadística y mi frecuencia. Entonces vamos a hacer el gráfico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos acá a insertar, a gráficos y busco aquí gráfico de barras. Vamos a hacer un gráfico de barras vertical. Vamos acá donde dice seleccionar datos. ¿Ya? Entonces donde dice rango de datos del gráfico, no voy a poner nada, me voy acá donde dice leyendas, agregar serie, nombre de la serie. Vamos a ponerle preferencia comensales sobre platos típicos. Acá se coloca el título del gráfico. Y aquí vamos a colocar las frecuencias absolutas. ¿Ven? Y se van creando las columnas. ¿Sí? Lo que está en la parte izquierda viene a ser las columnas, y lo que está en la parte derecha viene a ser las lo que está pues en la parte izquierda viene a ser el eje vertical, y lo que está en la parte derecha el eje horizontal. Vamos acá a editar y vamos a poner aquí las variables estadísticas. Pues ahí aparecen. Le damos a aceptar y tengo mi gráfico de barras. Entonces en el eje horizontal van las variables y en el eje vertical las frecuencias. Ahora yo a esta le puedo agregar, por ejemplo, títulos de los ejes. Puedo ponerle tipo de plato, ¿no? ¿Cuál es el nombre de la variable? ¿No? Tipo de plato. Y aquí personas, para que se diferencie, ¿no? Que viene a ser ese 250, que es 200, que es 100. El número de personas o de consumidores, puedo ponerlo, ¿no? Para que se pueda entender el gráfico. ¿Qué más puedo agregarle aquí? La etiqueta, o sea, los valores exactos, ¿no? Por ejemplo, de ceviche 200, voy a la brasa 180. ¿Qué más puedo colocar aquí? Varias, ¿no? La leyenda, líneas de datos, pero básicamente eso. Si quiero puedo colocar la tabla de datos, pero ya no, porque está a su costado. Eso sería, creo que suficiente, ¿no? Ahora, dijimos que cada barra tiene que tener un color diferente. Entonces le damos doble clic a cada barra y nos vamos aquí al botecito de relleno. Entonces aquí le voy a poner, no sé, el color
verde. A este le voy a poner color anaranjado. Doble clic y le puedo poner cualquier color, ¿no? Y a este le puedo poner amarillo, ¿no? Entonces ahora sí. Y de esta manera tengo mi gráfico de barra vertical rapidísimo. Es más fácil, o sea, más rápido hacerlo y mucho más fácil también hacerlo en Excel. Ahora vamos a ver el gráfico de barra horizontal. De la misma manera, voy a crear mi tabla previamente, entonces voy a hacer un copy paste. Y obviamente pues voy a ajustar. Listo, ya tengo mi tabla, entonces voy acá a insertar famosos gráficos, pero en este caso me voy acá, perdón, gráfico horizontal. En 2D también. No me salió en blanco, me salió de frente, pues porque hay como que hay un grabado, ¿no? Se ha almacenado en la memoria temporal lo que hemos hecho en el anterior, pero si me pareciera en blanco, pues yo me voy acá a seleccionar datos, vamos acá a agregar, voy a poner el nombre, el título del gráfico, tipos de platos que prefieren los consumidores. En valores de la serie, ya saben que me voy aquí. Es lo mismo que hemos hecho. Y aquí me voy, ¿no? Ahora, en el eje horizontal, acá voy a borrar el tipo de plato, ¿no? Esto está por defecto del anterior. Yo quiero que en esta columna esté el número de personas nada más. Entonces acá lo quitamos. Y ahora sí, ¿eh? Me quedo así. Listo. Le puedo agregar ejes, ¿no? Entonces ya está. El título de cada eje, este viene a ser número de comensales. Aquí va el tipo de plato. ¿Qué más podemos agregar aquí? Bueno, la etiqueta. Y listo. Vamos a cambiarle el color. Vamos a sacar el baldecito de pintura. Acá le voy a poner, no sé, verde. Aquí le voy a poner, no sé, rojo. Aquí le voy a poner, no sé, pues, naranjado. Acá le voy a poner, pues, no sé, amarillo. Color que yo quiero. Se repite. Listo. Y listo, tenemos nuestro gráfico de barras horizontal súper rápido. Este no se ve, ¿no? Entonces vamos a cambiarlo de color. Que sea un color más fuerte. Podría ser por ahí. Listo. Ya está. Acá le puedo poner negrita. Acá también le puedo poner negrita. Ya yo le puedo dar el diseño a mi barra como yo quiero. Y listo, tenemos rapidito los gráficos de barra en Excel. Es mucho más rápido, ¿no? Es mucho más rápido. Y de esa manera pues se hace, chicos, un gráfico de barras vertical y horizontal usando el Excel. Vamos a ver algunos ejemplos que están en el libro, ¿ya? Para ver cómo podemos resolver, ¿no? Ejercicios de gráficos estadísticos. Antes que nada, antes que pasemos a resolver, quiero que tengan en cuenta, quiero que recuerden siempre que lo más importante de un gráfico estadístico no es saber hacerlo. Sí, es importante, sí, ¿no? Pero mucho más importante es saber analizar e interpretar.
Hacerlo, elaborarlo, no es tan importante porque lo podemos hacer con alguna herramienta tecnológica, utilizando alguna herramienta informática, algún software, ¿no? La inteligencia artificial te puede hacer un gráfico estadístico, ¿no? Pero lo más importante es el análisis y la interpretación para la toma de decisiones. Entonces, vamos a analizar este ejercicio. Nos dice, la gráfica muestra el gasto de un estudiante en una semana escolar. O sea, el gasto por cada día, y nos pide responder estas preguntas de análisis y de interpretación. Para eso primero voy a entender un poquito el gráfico en el que consiste, ¿no? Entonces, mira, acá dice lunes. El día lunes gastó 12 soles, el martes gastó 20 soles, ¿no? El miércoles gastó 10 soles, el jueves gastó 15 soles y el viernes gastó 6 soles. Entonces, más o menos ya sé de qué trata mi gráfico estadístico y puedo responder entonces las preguntas de análisis e interpretación. Entonces les dice acá, ¿cuánto gastó los 2 primeros días? Entonces, a ver, acá para responder la pregunta tengo que sumar lo que gastó el lunes más lo que gastó el martes. Gastó el lunes 10 más lo que gastó el martes 20, 30 soles gastó los 2 primeros días. La pregunta B, ¿cuánto gastó en la semana? Se refiere el total de lo que gastó de lunes a viernes. Entonces voy a tener que sumar lo de lunes, que es 12. Era 12, no era 10, ¿no? Más lo del martes 20. No, lo del martes 20. Más lo del miércoles 10. Más lo del jueves 15 y más lo del viernes 6. Todo eso suma 42, 57, 63 soles lo que gasta en la semana. Vamos con la C. ¿Cuántos más gastó el miércoles que el viernes? Entonces acá se ve, obviamente se visualiza que el miércoles gastó más que el viernes, ¿ya? Pero ¿cuánto más? Para eso tengo que restar, ¿verdad? Lo que gastó el miércoles menos lo que gastó el miércoles. O sea, ¿cuánto más gastó el miércoles que el viernes? 4 soles más. Y por último la D me dice ¿qué días gastó más? Entonces el día que gastó más va a ser aquel día cuya barra es la más alta, ¿no? Entonces en ese caso la más alta es el martes. Y listo. Ya está. ¿No? Muy bien. Bien, entonces eso viene a ser todo lo que es un gráfico de barras vertical o horizontal, y a continuación les va a aparecer preguntas propuestas de gráfico de barra vertical y horizontal. Ustedes pueden. Lo puedo hacer en 2D o si quiero lo puedo hacer en 3D.